Bien, mucho de lo que yo tengo que hablar, este momento ya adelantó Jorge, y yo creo que cuando se habla de patología y enfermedad diverticular, no vamos a parar de ponernos de acuerdo toda la tarde, porque realmente es una patología que requiere mucha destreza para tratar, y también mucho entrenamiento, y el sitio donde uno tiene el paciente es importante. Bien, declaro no tener interés de conflicto en esta charla. Todos sabemos por qué se produce la enfermedad diverticular. Menos fibra en la dieta, aumento de presión, menos volumen de heces, hipertrofia muscular, divertículos de pulsión, en fin. Esta patología igual es de adultos mayores generalmente. En verdad, cuando he visitado a Jorge en su servicio en la Clínica Lanús de Buenos Aires, esa es una zona de mucho paciente añoso, y prácticamente tienen emergencias por enfermedad diverticular, creo que todos los días, ¿no, doctora? Entonces, han hecho una muy buena experiencia, y realmente, siendo así, incluso quien esté de guardia tiene a veces criterios diferentes, ¿no? En fin, es una enfermedad prevalente en pacientes dañosos, generalmente con 1 o 2 síntomas. Un 20% requiere internación, y de estos posiblemente un 15% requerirán cirugía. La perforación lleva generalmente a una peritonitis generalizada, que es una de las complicaciones más graves de la enfermedad. Hay que diferenciar en esta charla dos aspectos de la enfermedad diverticular: qué hacer en cuadros de abscesos y peritonitis, y qué hacer en los cuadros hemorrágicos, que son las dos complicaciones mayores que pueden costarle la vida al paciente. No voy a hablar de las fístulas que se pueden producir después, porque eso se puede tratar en el mediano plazo. No es lo mismo tener una peritonitis purulenta fecal, como la del lado izquierdo, que tener una hemorragia por divertículos. No es lo mismo. Las sépticas tienen peor pronóstico en algunos pacientes y las hemorrágicas en otros. Lógicamente que el cuadro séptico en los pacientes con peritonitis purulenta hace que este paciente tenga complicaciones posteriores que hay que irles tratando. En las hemorrágicas muchas veces la cirugía le soluciona el problema. Bien, ¿qué hacer en los cuadros de abscesos y peritonitis? La morbilidad, lógicamente, es muy alta, 60%, y una mortalidad del 20% lo dice todo. A pesar de todas las ayudas que tenemos de terapia intensiva, de antibióticos, en fin, de facilidad de entrar al paciente al quirófano varias veces, esta mortalidad se mantiene en ciertos sitios un poco más, en ciertos sitios un poquito menos, pero va por ahí. Está indicada la cirugía electiva en pacientes que presentan 2 o más episodios de diverticulitis aguda. Es la pregunta que nos hacemos siempre. Cuando yo fui residente de cirugía, el jefe del servicio de cirugía decía tercera sangrado, y les llevaba al quirófano y le operaba. Eso ha variado, desde luego, ¿no? Los pacientes que han pasado 2 o 3 episodios de diverticulitis aguda, la cirugía programada abierta o laparoscópica, programada laparoscópica, comparado con la no intervención, claro que mejora la morbimortalidad, pero como les digo, hay pacientes que han tenido 3, 4, 5 sangrados no importantes que no han requerido cirugía. Esto es una de las cosas que ha variado. Tampoco estoy en contra de este criterio de que si hay 2 o 3 episodios haya que operar al paciente, porque hay enfermos, no enfermedades, y a lo mejor hay un enfermo que sí necesita eso. La clasificación de Hinchey
que está desde 1978 con ligeras variaciones que ya vamos a ver. Les pongo a colación para que estemos conscientes que la charla va dedicada a lo que es la peritonitis purulenta generalizada y la fecal generalizada, que son en estadios 3 o 4. En estos casos, el Hinchey 4, Hinchey 3, perdón, como complicación puede haber lo que decíamos hace un momento, fístulas, y el Hinchey 4, perforaciones, que son de más difícil tratamiento. Entonces, hablamos de que el grado 3 son formas contaminantes y el grado 4 son formas comunicantes. Esto es la variación que les dije que existía en el grado 1A y 1B, cuyo tratamiento es conservador, y en el grado 2, cuyo tratamiento es conservador más drenaje percutáneo, pero que realmente es motivo de otra charla. Ustedes comprenderán que hablar de enfermedad diverticular en 20 minutos es muy poco, y por eso me voy a centrar en las dos complicaciones, ¿no? Nuevamente, decirles que en la etapa 3 y en la etapa 4 son las etapas donde el paciente requiere posiblemente una cirugía de urgencia. ¿Cómo vamos a plantear el problema? Ya habíamos hablado, o Jorge había hablado, ¿qué hacer en estos casos? Laparotomía, cirugía abierta con drenaje, Harman, cerrar el abdomen, dejar el abdomen abierto. Esto también depende del sitio donde uno está trabajando y de las condiciones que tenga para trabajar. No todos los pacientes pueden beneficiarse de una laparoscopía porque los costos son altos, si son pacientes privados. Y si son pacientes de hospitales del Estado, muchas ocasiones no hay todos los insumos. Entonces, yo creo que la cirugía abierta no ha perdido en estos casos su validez, y es la que más hacemos, desde luego. ¿Qué recomendamos? Primero, estadificar de acuerdo a los sistemas de predicción de riesgos generales, Apache 2, SOFA u otros, y no solo a Hinchey, que evalúa el estado local de la cavidad abdominal. Eso ya lo dijo Jorge, cuáles son los parámetros: pacientes añosos, pacientes descompensados, con hipotensión, a veces diabéticos, en fin, todos estos pacientes complicados, que ya entran al quirófano complicados, son realmente los que tienen mayor mortalidad, como es evidente. ¿Qué hacer? Bien, todo paciente con una infección intraabdominal grave debe recibir lo que habíamos dicho: reanimación hemodinámica, soporte fisiológico rápido, antibiótico terapia sistémica, control quirúrgico temprano de cualquier fuente de contaminación bacteriana, y hacerlo de forma urgente. Esto también lo habló Jorge en la charla de él. Y el tratamiento quirúrgico no ha variado en el aspecto general, es decir, drenaje percutáneo versus quirúrgico. En Hinchey 1, Hinchey 2, un drenaje percutáneo es la indicación. Hinchey 3, Hinchey 4, creo que la laparotomía está para quedarse mucho tiempo más. No creo que la laparoscópica, peor la robótica, vaya a superarla. El Harman dependerá ¿de qué? De casos que estén con contaminación fecal, dependerá de las condiciones del paciente, el estado de la cavidad y el tiempo de evolución. Yo creo que hacer un Harman a un paciente que está en esas condiciones es adecuado, porque nos quitamos esa carga de intentar tal vez hacer una anastomosis primaria que seguramente no va a funcionar. En estos pacientes, ¿qué hacer? Pues laparotomía, resección del foco, ostomías, lavado y drenaje, cierre primario. Yo creo que dependerá también del paciente,
con la premisa de que las relaparotomías deben ser a demanda. Cuando yo hago este tipo de cirugías, casi todas son abiertas. No sé, alguien después podemos hablar quién las hace por laparoscopía, pero en pacientes inestables, ¿qué hacer? Igual, laparotomía abreviada, control de daños, recomposición fisiológica y nueva cirugía con pacientes en mejores condiciones, dependerá de los estándares y de los factores que se enumeraron en la charla anterior. ¿Por qué utilizar esta estrategia? ¿No? A principios del siglo XX la mortalidad por peritonitis purulenta bordeaba el 80%, ahora bordea el 20%, como les dije en una de las primeras láminas. ¿Por qué? Porque conocemos mejor la enfermedad y tenemos, desde luego, mejor apoyo de los colegas de otras especialidades, anestesiólogos, terapistas, en fin. ¿Por qué hay entonces tanta discusión? ¿Por qué es mejor intervenir en fases iniciales como mejor manera de prevenir que se sigan provocando sucesos que van a caer en aumento de la mortalidad? Eso es lo adecuado. Sí, pero cuando nosotros decimos a un paciente que está con una enfermedad diverticular controlada, opérese y le vamos a sacar medio colon, es una decisión difícil que tiene que ver mucho con conocer al paciente y su historia de cómo se ha venido presentando la enfermedad. Si esto es factible hacer, lógicamente que los pacientes van a ir mejor. No esperar que se complique para operar. ¿Por qué tantos procedimientos y resultados tan variados? Por todo lo que les he venido yo diciendo durante esta conversación. Porque cada cirujano, coloproctólogo, tiene una costumbre quirúrgica y depende mucho de la conducta y de la política del hospital donde trabaja. Y porque en esta patología intervienen cirujanos generales, cirujanos digestivos, coloproctólogos, y tenemos conceptos que, si bien es cierto, tienen una misma base, tenemos costumbres quirúrgicas un poco diferentes a veces. La especialización y la experiencia del cirujano es indudable, ¿no? Los que están operando esto todos los días que los que hacemos con menor frecuencia. Revisamos alguna vez estas guías con Jorge, igual la guía americana, la inglesa, la danesa, para ver qué es lo que decían, y casi todas dicen lo mismo. No hay un consenso en que la cirugía para pacientes jóvenes, y hay poca evidencia de modificar estrategias respecto a pacientes adultos. En los pacientes jóvenes, cuando se presenta la enfermedad, suele ser más agresiva y a lo mejor requieren cirugías de emergencia. Y la cirugía electiva debe limitarse a casos sintomáticos que no mejoran con el tratamiento médico. Lo que les decía, hay que conocer al paciente para proponerle dejarle sin medio colon o sin el colon si está clínicamente estable. ¿Qué hacer en los cuadros hemorrágicos? Estas son láminas de la clínica de Jorge. Ellos pueden llamar a la persona que haga la angiografía y pueden poner clips, pero cuando tienen el paciente como el lado derecho, con todo el colon lleno de sangre, hay que hacer la colectomía definitiva, y lógicamente esto de la clasificación de las hemorragias ya se dijo y depende también para la evolución del paciente. Las recurrencias a los 5 años con tratamientos higiénico-dietéticos y suprimiendo los factores asociados, suele ser buena. Cuando el paciente acude temprano donde el médico y uno le puede tener controlando como el cardiólogo al hipertenso, digo yo, al paciente con una enfermedad diverticular, podemos prevenir que este paciente se complique con una peritonitis o con una complicación hemorrágica. Abordajes diagnósticos, endoscopías, sigmoidoscopías, colonoscopías y la angiografía, siempre y cuando, coincido, esté la persona adecuada para que, si le puede diagnosticar, le puede embolizar, si no, no. ¿Cuál es la conducta terapéutica endoscópica en estos casos? Inyectables, mecánicos y térmicos, inyectables con esclerosantes
y térmicos los que ya hemos hablado, ¿no? Estos son casos de que se pudo solucionar con clips y esto realmente es en sitios que tienen mucho volumen de pacientes y tienen gente de guardia que pueda hacer estos procedimientos. La arteriografía es, desde luego, la prueba madre en esto, ¿no? Porque al tiempo que diagnostica puede solucionarle el problema al paciente como en estos casos. Bien, la laparotomía, la misma pregunta y la misma respuesta que nos podemos dar, laparoscópica o abierta. La costumbre en mi servicio es hacerlas abiertas. Anastomosis sí o no, primaria, dependiendo, claro, si el paciente es porque ya ha sangrado 3 veces y nos hemos ido por ese camino, podemos hacer una anastomosis primaria. Si no, la gran mayoría de autores recomiendan que no. Entonces se puede hacer una ostomía de protección. Esta es una lámina de Jorge también, que hizo un recuento en Buenos Aires, y la mayoría también pensaban que de entrada una anastomosis no era lo más conveniente. Pasó de factores que inciden en la mortalidad, ya se dijo, pacientes dañosos, score de ASA de 3 o 4, complicaciones adicionales, son pacientes polimedicados y que tienen otro tipo de enfermedades. ¿Y qué se ha adelantado en los últimos años? Sí, el apoyo diagnóstico y terapéutico ha sido fundamental. El tratamiento por angiografía espectacular, y las cirugías en los últimos años igual, ha mejorado mucho. Este es Adonis Donovan, que fue un judío americano que cambió el criterio de la auditoría médica a hacerle punitiva, a hacerle para mejorar los servicios. Yo hice una maestría en auditoría médica y le estudiamos mucho a este autor, y él dijo muchas verdades en los 7 libros que tiene escritos, ¿no? Los adelantos en los últimos 50 años han sido prácticas, procedimientos, técnicas, tácticas y tecnología, y adquirimos siempre experiencia, juicio y prudencia. Pero no todo lo que está escrito como norma general para decir vamos a hacer a todos los pacientes esta técnica es lo adecuado cuando se trata de este tipo de pacientes, que uno tiene que evaluarlos casi individualmente. Si se elige una colonoscopia, debería ser con equipos de última generación. Si es una arteriografía, lo que hemos dicho, que se pueda solucionar. Si no tiene nada o falló todo, un centellograma podría ser. Y si lo tiene que operar, ¿en qué posición y qué hacer? Nuestra preferencia, como les dije, hacerlas abiertas y ser prudentes. La prudencia no es ni timidez ni freno para la acción. Es una virtud que significa discernimiento, cordura y juzgar con objetivos de ecuanimidad y sin perjuicios, y no apresurarse a tomar decisiones que más bien podrían ser peligrosas para el paciente. La prudencia, como les digo, no es timidez, es una virtud inteligente y una práctica a elegir hasta elegir la mejor oportunidad. ¿Cuál es el equilibrio correcto? Experiencia, prudencia, conductas expectantes. Si tenemos al paciente ya estabilizado, podemos elegir mejor qué hacer. El intervencionismo terapéutico ha avanzado mucho. Y bueno, el criterio médico es, como en todo este bagaje de pacientes con hemorragias digestivas, lo que debe primar. El criterio médico del equipo quirúrgico y en qué sitio estamos atendiendo a este paciente. No es lo mismo un hospital rural que a lo mejor un hospital que tenga todas las ayudas diagnósticas. Muchísimas gracias.